¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase de cálculo integral. Lo que vamos a ver esta semana es la integral definida y vamos a estudiar el área bajo la curva. Antes de comenzar vamos a dar un repaso acerca de la notación sigma. La notación sigma nos va a ayudar para denotar sumas. En la pantalla vemos un ejemplo. Si nosotros tenemos una sucesión definida por una función, entonces la suma de i igual con a hasta b de la función f de i no es otra cosa que f de a más f de a más 1, así sucesivamente hasta que lleguemos a b. Por ejemplo, la suma desde j igual con 1 hasta 5 de la propia variable j no es otra cosa que 1 más 2 más 3 más 4 más 5, cuya suma nos da 15. La suma número 2 consistiría en los siguientes términos. Comenzamos desde i igual a 0, por lo tanto 2 por 0 más 1 nos da 1, que es el primer término. Después vamos con i igual con 1, sería 2 por 1 más 1, nos da 3, que es el siguiente término. I igual con 2 nos daría 2 por 2 más 1, que es 5. Y finalmente i igual con 3, que es el límite superior. 2 por 3 más 1 nos da 7, que es el último término. Ahora vemos una suma de cuadrados. Nuestra suma comienza en 2 y por lo tanto i cuadrada tiene que ser 2 al cuadrado. Seguimos con i igual con 3, por lo tanto i al cuadrado nos da 3 al cuadrado, hasta que lleguemos al último índice, de donde obtenemos 10 al cuadrado. Vamos a desarrollar esta sumatoria. Primero j tendría que ser igual con 1, y entonces nuestro primer término no sería otra cosa que el coseno de 1 por pi, que es el coseno de pi. J de 2 entonces sería f de 2, que no es otra cosa que el coseno de 2pi, y así sucesivamente. Las sumas son transformaciones lineales. Analicemos la primera propiedad. Si nosotros escribimos de forma explícita esta suma, lo que obtendríamos sería, analicemos la primera propiedad. De forma explícita obtendríamos c por f de a más c por f de a más 1, y así de forma sucesiva. Observa que podemos factorizar la constante c, pero la suma que queda entre paréntesis no es otra cosa que la sumatoria desde i igual con a hasta b de la función f de i. Ahora analicemos la siguiente propiedad. De forma explícita podemos desarrollar la primera sumatoria como f de a más g de a, así sucesivamente hasta llegar a f de b más g de b. Ahora vamos a separar los términos y colocamos primero todas las f's y después agrupamos todas las g's. Observa que los primeros términos son la suma desde i igual con a hasta b de f de i, mientras que los últimos no son otra cosa que la suma desde i igual con a hasta b de g de i. En el siguiente video vamos a estudiar su relación con áreas bajo la curva.